El nosotros vivir una vida en obediencia a Dios es un cheque en blanco para momentos cruciales. El usted vivir una vida de obediencia a Dios es un cheque en blanco cuando usted tiene momentos desesperantes, cuando usted tiene problemas que le vienen, cuando usted se encuentra en un momento donde usted necesita la ayuda poderosa de Dios. La obediencia es un cheque en blanco para Dios contestar tu necesidad. Pero este no era el caso de Saúl. Hermano, Dios no le contestó a este hombre. ¿Pero por qué? Este hombre estaba en desobediencia. Hermano, el vivir una vida en obediencia te garantiza la promesa de Jeremías 33:3, que clama a mí y yo te responderé. Hermano, el ingrediente esencial, primordial para que Jeremías 33:3 se cumpla en tu vida es la obediencia. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Una visita fatal. Una visita fatal. Hermanos, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, Jesucristo visitó a muchas personas, pero a cada persona que Jesucristo visitó, Jesucristo trajo bendición a sus vidas. La visita de Jesús en la vida de muchas personas fue de gran bendición. Tenemos la visita de Jesús en la boda de Caná de Galilea. Jesucristo es invitado a esa casa, falta el vino. Jesús transforma el agua en vino, hace un milagro. Esa fue una visita de bendición. Jesucristo visita la casa de Simón el fariseo, un hombre que lo invita, y ahí Jesús tiene un encuentro con una mujer la cual era una prostituta, María Magdalena, y ahí esa mujer se arroja a los pies de Cristo. Esa visita fue de bendición para María Magdalena. Jesucristo visitó la casa de Zaqueo y trajo bendición. Desde que Jesús llega a la casa de Zaqueo, la palabra dice que ha llegado la salvación a ese hogar. Cuando Jesucristo visitó la casa de Marta y de María, después que Lázaro había muerto, esa visita trajo vida a un hombre que tenía 4 días de muerto. Entonces nosotros entendemos, hermanos, que hay visita de bendición. Y cada vez que Jesús visita un hogar, visita una casa, visita una persona, Jesucristo viene a ellos. Hay transformación, hay bendición, hay milagros que se llevan a cabo. Pero también hay visitas fatales. Hay visitas que causan muerte. Hay visitas que traen tragedia, lamento, dolor. Hermano, y nosotros debemos de entender que cuando Satanás toca para entrar a una vida, para entrar a un corazón, es para traer lamento, dolor, muerte. Es que la palabra dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Cuando el diablo toca la puerta, él no tiene buenas intenciones o buenos propósitos para su vida, para su casa o para su matrimonio. El diablo no se sale de estos 3 propósitos. El diablo viene a matar, a robar y a destruir. Mas Jesucristo dice en ese texto bíblico al final: mas yo he venido para dar vida y vida en abundancia. De ahí, hermano, que nosotros entendemos que hay visitas de bendición, pero hay visitas fatales. Cuando el diablo visita tu vida es para matar, para destruir. Y cuando Jesucristo viene a tu vida es para traerte vida y bendición. Pero no es solamente que alguien nos puede visitar a nosotros. Está el otro lado de la moneda. Cuando nosotros visitamos a alguien, cuando nosotros visitamos un lugar o cuando nosotros visitamos a una persona. Pero también se da el caso que muchas veces visitamos el pecado del cual nuestro Dios nos ha liberado. Visitamos pensamientos, visitamos, hermanos, relaciones anteriores, visitamos pecados que trajeron mal a nuestra vida. Y se da el caso que muchas veces nosotros le prestamos una visita a tales cosas. Hermanos, en este contexto bíblico, Saúl hizo una visita fatal. En este contexto bíblico, los filisteos se habían reunido en Sunem
para pelear contra Israel. Y Saúl y su ejército estaban en Gilboa, estaban listos para pelear. Y para este tiempo ya Samuel había muerto. Samuel era el profeta por el cual Dios le hablaba al rey Saúl. Hermanos, y cuando Saúl ve el campamento de los filisteos y ve la gran cantidad de enemigos que vienen contra él, él se llena de temor. Dentro de este hombre había un conocimiento o una convicción de que Dios se había apartado de él. Hermano, y no hay temor más grande que le venga al hombre cuando viene un problema y usted sabe que usted no está bien con Dios. Hermano, este hombre sabía en su interior que él no estaba bien con Dios. Por esa razón él se llena de temor. Y dice la palabra de Dios que él, lleno de temor, consultó a Dios para preguntarle a Dios, para que Dios le diera una palabra, para que Dios le dijera qué iba a pasar. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que Dios no le respondió a este hombre ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. En este momento, hermano, en la vida de Saúl vino un momento de desesperante. Este hombre se desesperó. Este hombre se llenó de angustia y de temor. Y quiero recalcarle algo, mis queridos hermanos y amigos. No hay nada que cause desesperación en nuestra vida más peor que el pecado. Hermano, el pecado siempre te llevará a momentos desesperantes. Este hombre, por el pecado que había en su vida, se encontró en un momento desesperante. Hermano, Saúl, como muchos cristianos, había comenzado bien. Ustedes conocen a cristianos que comenzaron bien, pero terminaron mal. Hermanos, como muchos cristianos hoy en día que comienzan bien, usted lo ve lleno de fervor. Usted lo ve, hermano, que quieren siempre estar en la presencia de Dios, quieren servirle a Dios, comienzan bien, lleno de fuerza, pero gradualmente, hermanos, se van enfriando, terminan mal. Saúl comenzó bien, dice la palabra de Dios, que Dios mudó un corazón nuevo en este hombre, en primera de Samuel capítulo 19, y que este hombre profetizó. Pero después se fue desviando, después se fue enfriando, y él comenzó a practicar el pecado. Primer pecado que hace este hombre o falta delante de Dios es que este hombre en primera de Samuel capítulo 13 ofrece sacrificio cuando a él no le correspondía. Ese no era su oficio. Y cuando él ofrece un sacrificio por el temor de los enemigos, el profeta Samuel le dice, locamente has hecho. O sea, cuando tú haces o cuando tú cometes un pecado, locamente tú has hecho. Y más en adelante, en el capítulo 15, vemos que Saúl, cuando Dios lo manda a destruir a los amalecitas y a matar a todas las personas, y Dios le dice que no tome nada vivo, que mate todo, aún a los niños hasta de pecho. Pero Saúl decide dejar vivo al rey Agag y a todas las mejores vacas y corderos. Y por último, este hombre hace una visita fatal. Visita a una bruja. Hermano, la experiencia más aterradora que puede tener una persona es darse cuenta de que Dios ya no está con él. Cuando Saúl le pide dirección a Dios y Dios no le contesta, ni por profetas, ni por Urim, ni por sueño, este hombre se dio cuenta de que Dios ya no estaba con él. Hermanos, los filisteos avanzaban y el profeta Samuel ya estaba muerto. Él no tenía manera de comunicarse con Dios. Es difícil imaginar la intensidad del miedo y de la desesperación de Saúl, bajo estrés, bajo preocupación, bajo temor. Este hombre se volvió frenético, se desesperó. Hermano, y por eso siempre le digo a mis hermanos que
El nosotros vivir una vida en obediencia a Dios es un cheque en blanco para momentos cruciales. El usted vivir una vida de obediencia a Dios es un cheque en blanco cuando usted tiene momentos desesperantes, cuando usted tiene problemas que le vienen, cuando usted se encuentra en un momento donde usted necesita la ayuda poderosa de Dios. La obediencia es un cheque en blanco para Dios contestar tu necesidad. Pero este no era el caso de Saúl. Hermano, Dios no le contestó a este hombre. ¿Pero por qué? Este hombre estaba en desobediencia. Hermano, el vivir una vida en obediencia te garantiza la promesa de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Hermano, el ingrediente esencial, primordial para que Jeremías 33:3 se cumpla en tu vida es la obediencia. Si tú clamas a Dios en cualquier situación y tú eres un hombre que ha vivido íntegro, que ha vivido para Dios, que ha decidido serle fiel y obediente a Dios, estate tranquilo que el Señor va a escuchar tu clamor y Él lo va a contestar. Pero ¿qué pasa cuando una persona está en desobediencia? Pasa lo mismo que pasó con Saúl. Clamó, oró, buscó dirección y dice la palabra que Dios no le contestó. Hermanos, la obediencia nos garantiza Juan 14:13. Cuando Jesús dijo: todo lo que le pidieran al Padre en mi nombre yo lo haré. La obediencia te garantiza el cumplimiento de esta palabra. Hermano, porque más en adelante en el versículo 15 y 21 el Señor habla sobre la necesidad de obedecerle. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, en el contexto en el cual Jesús dice que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará, está la obediencia. Si me amáis, guardad mi mandamiento. El que me ama, guarda mi mandamiento. Hermano, no podemos pensar que en momentos cruciales, desesperantes, hermano, cuando vienen esas necesidades a nuestras vidas y nosotros pensamos, hermano, que vamos a vivir una vida de desobediencia a Dios, de rebeldía a Dios, practicando el pecado, amando el pecado, no podemos pensar, hermano, que la respuesta de Dios estará ahí, constante y presente en ese momento. Hermano, la obediencia es un cheque en blanco para Dios. Es como si a usted le dieran un cheque en blanco: pon ahí lo que tú quieras que te lo voy a dar. Eso es la obediencia. Otro ejemplo que le puedo dar: Sansón, hermano, por haber practicado el pecado, por haberse estando acostado con mujeres fuera de la nación de Israel, por acercarse a un cadáver muerto y tomar miel, porque él estaba bajo el voto nazareno, no podía hacer estas cosas. Dice la palabra, hermano, que cuando los filisteos lo ataron, él dijo: yo me le voy a soltar como las otras veces. Pero la Biblia dice, y él no sabía que Jehová se había apartado de él. En el momento más necesitado, Dios se apartó de estos hombres. Pero tenemos el ejemplo de el rey Ezequías. El rey Ezequías tenía un cheque en blanco para con Dios. Hermano, cuando el profeta Isaías le dice a Ezequías: prepara tu casa que te vas a morir. O sea, Dios le mandó, hermano, a preparar su casa porque iba a morir. Pero miren lo que hizo el rey Ezequías. Dice: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí yo añado a tus días 15 años. Pero ¿por qué Dios escuchó la petición, el clamor de este hombre? Porque este hombre era un hombre que andaba en integridad.
Era un hombre que andó en verdad delante de Dios y que hizo lo bueno delante de Dios. Hermano, él tenía un cheque en blanco. Y después, hermano, que Saúl se da cuenta de que Dios no le hablaba, ni por sueños, ni por profetas, ni por Urim. Este hombre decide visitar a una bruja. Hermano, y esa fue la visita fatal en la vida de Saúl. Hermanos, quiero decirle que no corra a una bruja cuando Dios aún no te ha contestado. Hermano, no corra a una bruja, no corra a un adivino, no corra a otra fuente aparte de Dios. Si Dios a ti no te ha contestado, estate tranquilo, no te desesperes. Pero no corra a otra cosa o a otra persona en la desesperación por falta de respuesta de Dios. No cometa el error de este hombre. Hermanos, notemos la situación en la cual estaba este hombre. Y hay veces, hermano, quiero aclararle algo. Hay veces que Dios quizás no nos contesta. Y ahí es que hay que chequear o revisar dos cosas. Primeramente, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 15. Dice, examinaos nosotros mismos. Hermano, si usted ha estado orando por algo y Dios no le ha contestado, es por una o dos razones. O usted hay algo mal en su vida que usted tiene que arreglar y tiene que examinarse, o quizás no es el tiempo de Dios. Salmo 41 dice, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí. Hermanos, pero Saúl se desespera y él va y visita a una bruja por falta de respuesta de Dios. Pero la falta de respuesta de Dios en la vida de este hombre no era porque Dios no había escuchado su petición o porque Dios no podía ayudarle, sino que el pecado separó a Saúl de Dios. Isaías 59, versículo 1 y 2 dice, porque vuestras rebeliones, vuestras iniquidades han causado división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado que este hombre constantemente practicaba en su vida, en el momento menos adecuado cosechó lo que él había sembrado. Y ahí, hermano, en este contexto, en este punto de la historia, es que él visita la bruja de Endor. Pero la visita de Saúl a la bruja de Endor marcó el final de Saúl. Hermano, eso fue una visita fatal. Hay momentos, hermanos, que visitamos lugares físicos para mal. Pero hay momentos, hermano, que no es que solamente visitamos lugares que son fatales, pero también hay momentos que visitamos, hermano, pensamientos en nuestras vidas que son fatales. Hay veces que visitamos pecado del cual Dios nos ha liberado hace muchos años, pero decidimos visitar ese pecado. Hay visitas que son fatales. Hermano, hay visitas que pueden causar tragedia y quizás el fin en su vida. Hay personas, hermano, que Dios lo ha liberado de cierto pecado, pero de vez en cuando visitan ese pecado. Ten cuidado porque puede ser una visita fatal. Ten cuidado si tú decides visitar el pecado del cual Dios te liberó, porque quizás sea tu última visita. Ten mucho cuidado. Hay visitas fatales, hermano, de donde Dios te saca, del pecado que Dios te libera. Hermano, no lo visite porque puede ser fatal. Pero también, hermano, hay momentos que visitamos pensamientos para mal. Miren lo que le dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 7. Dice la palabra, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. O sea, Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud, y estaban en la tierra prometida, pero en sus pensamientos visitaban a Egipto. Hermanos, déjese de estar visitando
cosas en su mente, relaciones de las cuales Dios lo sacó. Déjese de estar visitando, hermano, personas que usted sabe que para usted no le convienen. Déjese de estar visitando pecados imaginarios en su mente. Déjese de estar visitando esas cosas, porque hay visitas que son fatales. Hermanos, hay momentos que visitamos el viejo hombre. No visite el viejo hombre. Ya usted enterró el viejo hombre. No visite, hermano, su vieja naturaleza. No vuelva a ser lo que usted antes era. Hay personas, hermano, que le dicen a otra persona: tú eres dichoso que ya yo soy cristiano, porque en otro tiempo yo te hubiese hecho esto y eso. Usted está visitando el viejo hombre. Usted le está llevando flores a la tumba del viejo hombre. Y cuando usted se siente y medita en lo que usted hacía antes, usted está visitando el viejo hombre. Y cuando usted se deleita en compartir las atrocidades y el pecado que usted antes hacía, usted está visitando el viejo hombre. No visite ese viejo hombre, déjalo ahí tranquilo. Pero hay personas, hermanos, que se deleitan llevándole flores a la tumba del viejo hombre que ya enterraron. Ten cuidado, porque en una de esas visitas al viejo hombre, el viejo hombre puede regresar contigo. Hermanos, ten cuidado con la visita que tú hagas, porque hay visitas que son fatales. Hermano, yo he escuchado de hombres de Dios que por una situación, por un momento, visitaron el viejo hombre, tuvieron problemas con personas y se salieron de carácter, entraron en conflicto físico y lo mataron, le quitaron la vida. Esa fue una visita fatal. Esa fue una visita fatal. Usted visitó al viejo hombre para muerte, de ahí no volvió. De ahí, hermano, que nosotros debemos de entender que hay visitas fatales. Hay visitas que traen muerte a nuestra vida. Hay visitas, hermano, que determinan el fin en nuestra vida. De ahí es que no podemos visitar al viejo hombre. No podemos, hermano, visitar Egipto en nuestra mente. Hay personas, hermano, que están en la tierra de Canaán. Dios lo ha sacado del mundo, pero en su mente constantemente visitan el mundo. Personas, hermanos, que están en la iglesia, cristianos, pero en su mente constantemente andan vagando en el mundo. Yo me acuerdo cuando yo hacía esto. Yo me acuerdo de fulanita o de fulanito. Yo me acuerdo cuando yo me daba esos bonches. Hermano, constantemente están visitando, están regresando en sus corazones a Egipto, al mundo. Y quiero entrar en algunos textos bíblicos de esta historia. Hermanos, el versículo 8 dice: y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Hermano, cuando usted tiene que hacer algo, o ir a algún lugar, visitar una persona, visitar un lugar, y usted tiene que hacerlo a oculta, usted tiene que hablar mentira, usted tiene, hermano, que esconderse y ir de noche, es una buena señal que usted no lo debe hacer. Dice la palabra que este hombre se disfrazó. Miren lo que dice: se puso otros vestidos y fue de noche. Hermano, si usted tiene que hablar con una persona, visitar a una persona, ir a algún lugar, o usted tiene que hacer algo, el cual usted tiene que disfrazarse, hacerlo a oculta, hacerlo de una manera secreta, es una buena señal que usted como cristiano no lo debe hacer. No debe de ir a ese lugar, no debe de estar en esa situación. Dice la palabra, hermano, que este hombre tuvo que disfrazarse para hacer esa visita. Y déjeme decirle algo, querido hermano. Hay veces que cuando usted visita el pecado que usted antes hacía y Dios lo liberó de ahí, hay veces que usted tiene que vestirse para ir allá. Su carácter cambia, su semblante cambia, su manera de hablar cambia, su actitud cambia. Hermano, cuando usted tiene que cambiar su identidad para hacer algo,
no lo haga, porque será una visita fatal. Y dice la palabra de Dios en el versículo 9. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Hermanos, usted sabe que usted está visitando un lugar. Usted sabe que usted está visitando una acción que está mal, cuando usted mismo en algún momento dado lo ha condenado. El mismo Saúl fue que mandó a matar a todas las brujas. O sea, este hombre tuvo que disfrazarse e ir de noche, porque él estaba visitando algo que él mismo había condenado. Él mismo había predicado contra eso. Hermano, es triste y es lamentable, y usted sabe que usted está mal si usted está visitando un lugar, una acción, un pensamiento del cual usted mismo en algún momento dado ha predicado o ha hablado contra eso. Hermano, yo creo que lo peor que le puede pasar a un predicador es predicar contra algo y hacer lo que él predicó que no se debía hacer. Saúl mandó a matar a la bruja y él mismo termina visitando una bruja. Hermanos, al Saúl disfrazarse y a él ir de noche, es una evidencia que él sabía que él estaba visitando algo para mal. Él lo sabía. Hermano, este hombre sabía que la visita que él estaba haciendo era de mal. Por eso él se disfrazó y fue de noche, para que nadie lo viera. Hermano, y dése cuenta cómo el diablo siempre tendrá a una persona preparada para llevarte a que tú visites un lugar que te causará mal, o un pensamiento, o un pecado. Porque cuando Saúl comentó sobre quería una mujer adivina, aparecieron unos siervos de él que nosotros sabemos dónde hay una. Siempre habrá un agente del mismo diablo que sabrá dónde llevarte para que tú visites el viejo hombre. Sabrá dónde llevarte para que tú visites el pecado del cual Dios te sacó. Siempre sabrá dónde llevarte para que tú visites ese lugar que a tu vida traerá muerte. Hermanos, nosotros debemos de reconocer por medio de esta historia que no hay nada peor que tú hacer lo que tú sabes que está mal, pero engañarte a ti mismo para hacerlo. No hay peor cosa que esa, hermano. No hay peor cosa que usted saber que algo está mal, pero tú mismo engañarte para tú hacerlo. Saúl sabía que estaba mal lo que él estaba haciendo. Él sabía que estaba mal. Dios en Deuteronomio 18 había condenado todo espíritu de adivinación y cualquier tipo de brujería. Dios lo había condenado. Saúl sabía que eso estaba mal. Él mismo mandó a matar a todas las brujas, a eliminarla. Hermano, y no hay nada peor que tú hacer lo que tú sabes que está mal, pero tú mismo te engaña, te manipula, tú mismo te habla mentira para tú hacer lo que tú sabes que está mal. Tú mismo te disfraza, cambia de identidad como hijo de Dios, hermano, para tú hacer algo que está mal. Y de eso mismo le hablaba, hermano, el domingo antepasado. Le decía que debemos de cuidarnos de nosotros mismos. Hermano, la bruja tenía más sentido que Saúl. Esta mujer tenía más convicción que el mismo rey. Y ella le advirtió que no debían hacer lo que él había pedido. Miren esto, hermano. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. ¿Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? ¿Por qué pues pone tropiezo a mi vida para hacerme morir? Hermano, la bruja tenía más convicción que el hombre de Dios. Oigan esto. Oiga a qué estado espiritual había caído Saúl. La bruja tenía más convicción que el rey de Israel. Ella le dijo: no podemos hacer eso. Tú sabes que eso va a traer muerte a mi vida. Hermano, es triste como la bruja advierte a este hombre.
Es triste, hermano, cuando nosotros como cristianos visitamos lugares, visitamos acciones, visitamos pecado del cual Dios nos ha librado, y Dios usa a un impío o a un incrédulo para decir lo que estamos mal. Hermano, esto es impactante. Es triste, hermano, cuando cristiano usted está visitando un lugar que usted sabe que no debe de estar ahí, y te dicen: oye, hermanito, pero tú no eres cristiano. Es triste cuando usted visita una actitud, hermano, del viejo hombre, y le ponen la mano en el hombro y dice: wow, pero tú no eres cristiano. Los cristianos no deben de hablar así. Los cristianos no deben de actuar así. Los cristianos no deben de expresarse así. Hay la historia de un joven que se convirtió y le servía al Señor, y tenía ya 15 años sirviéndole a Dios. Dios lo había rescatado de la droga, pero este joven había recaído en la droga. Y cuando él fue al punto a comprar droga, los mismos vendedores de droga le dijeron: óyeme, a ti no te vamos a vender droga, tú eres un hombre de Dios. A ti no, en este punto a ti no se te va a vender droga. Váyase de aquí. Y ellos mismos lo echaron del punto de droga. Hermano, es impactante ver cómo la gracia de Dios nos advierte muchas veces, aún nosotros visitando lugares, cosas y pensamientos y pecados que no debemos visitar. Hermano, pero la advertencia de la bruja de Endor fue por la gracia de Dios. Hermano, eso era la gracia de Dios que quería intervenir en la vida de Saúl. Hermano, Dios interviene muchas veces en medio de nuestras visitas al pecado, para que nosotros recapacitemos y nos devolvamos de ese camino. Hermano, la bruja le estaba acordando a Saúl de Saúl cuando él estaba bien con Dios. Oigan esto, hermano. La bruja de Endor le estaba acordando a Saúl de Saúl cuando Saúl estaba bien con Dios. Le dijo ella: tú no sabes que Saúl ha hecho que cortaran a todos los evocadores y a los adivinos. O sea, ella le estaba acordando a Saúl de quién él era cuando él estaba bien con Dios. En cierta manera, la misma bruja le estaba diciendo que él se había desviado de los planes de Dios. La misma bruja en cierta manera le estaba diciendo de que él, cuando estaba en la mano de Dios, era un hombre que hacía lo que Dios le decía que él debía de hacer. Cuando él era un hombre que estaba en la mano de Dios, hacía lo que él entendía que era lo correcto para Dios. Pero esta visita fatal conllevó a este hombre a salirse de los planes y los propósitos de Dios. Hermano, yo no sé ustedes, hermano, pero yo no necesito que una bruja a mí me acuerde de quién yo soy en Dios. Yo no quiero que una bruja a mí me reprenda. Hermano, Saúl debería de estar reprendiendo a la bruja lo reprende a él. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo no necesito una persona que represente el reino del mal para reprenderme a mí, yo entender que estoy mal. La bruja, hermano, tenía más convicción que el rey Saúl. Y dice la palabra en el versículo 10: entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Hermano, Saúl le dice que estaba bien. Hay visitas, hermanos, que nos cambian totalmente. Lo que en un momento era malo para nosotros, cuando nosotros estamos apartados de Dios y estamos visitando aquellas cosas que no debemos, lo malo se convierte en bueno y lo bueno en malo. Lo que este hombre consideró como pecado mortal de muerte, de visitar a las brujas y de matarla toda, en este momento él le dice que estaba bien. Hermano, hay visitas tan fatales que cambian tu manera de pensar, de ver las cosas, de tomar decisiones.
Esta visita marcó el comienzo del límite de la paciencia de Dios en la vida de Saúl. Escuchen lo que le voy a decir, hermano. Esta visita marcó el comienzo del límite de la paciencia de Dios en la vida de Saúl. Hermanos, dice la palabra en el versículo 19. Y Jehová, esto fue lo que Samuel le dijo a Saúl en esa visita. No quiero entrar en detalles de quién fue que salió, si fue un muerto, si fue Samuel. Pero cuando esta mujer invoca esos espíritus, dice la palabra que ella se asusta. O sea, que el espíritu que subió en ese momento no era el espíritu demoníaco con el cual ella estaba acostumbrada de tratar con él. Se asusta. Lo que entendemos, hermano, la soberanía de Dios, el poder de Dios. Dios, hermano, en este momento especial cancela todo espíritu de adivinación y demoníaco y permite que en esta sola ocasión el Samuel saliera a hablarle a este hombre. ¿Y por qué yo creo que es Samuel? Porque cuando la palabra dice y dijo Samuel, fue Samuel que habló. ¿Y por qué yo creo que fue Samuel? Porque Samuel profetizó y le dijo: mañana ustedes van a morir. Y el demonio no puede profetizar ni sabe el futuro. El único que sabe el futuro es Dios, porque es omnipresente, omnisciente. Hermanos, si dice la palabra, y Jehová, miren lo que Samuel le dijo: y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Sentencia de muerte. Samuel estaba muerto y Samuel le dice: mañana ustedes van a morir toditos. Eso era lo que tú querías saber. Mañana toditos van a morir. Hermano, miren qué visita tan fatal. Esta visita, hermano, marcó el final de la vida de Saúl. Esto fue lo que llevó a Dios al extremo, al límite de su paciencia para con este hombre. Después de ahí, hermano, Saúl, después de ese día, hermano, Saúl murió. Esa fue una visita fatal. Murió. Nosotros debemos de entender, hermanos, que la paciencia de Dios tiene un límite. Y de esto casi no se predica, pero hay que decirlo. Hermano, todos esos pecados que cometió Saúl, Dios esperaba que este hombre se arrepintiera. En su infinita misericordia le daba tiempo. Este hombre pecaba y seguía pecando. Pero esta visita marcó el límite de la paciencia de Dios en la vida de Saúl. Hermanos, Saúl visitó el pecado tantas veces que la paciencia de Dios llegó hasta este final. Hay personas que están visitando el pecado constantemente. Lo visitan cada X tiempo. Y déjame decirte que quizás una de esas visitas será tu final. Quizás una de esas visitas será la visita que marque el límite de la paciencia de Dios en tu vida. Usted me dice: bueno, pastor, yo no estoy de acuerdo con usted que la paciencia de Dios tiene límite. Te lo voy a mostrar por medio de la palabra. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando a una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Dios esperó 120 años para que los antediluvianos entraran en el arca de Noé. Dios esperó 120 años, y mientras Noé construía el arca, la palabra dice que él era pregonero de la justicia. O sea, él le estaba diciendo a la gente: entren en el arca porque va a llover. Pero dice la palabra que la paciencia de Dios esperó hasta un tiempo, 120 años. Vino el diluvio, se ahogaron todos menos 8 que entraron en el arca. ¿Cuánto esperó la paciencia de Dios? 120 años. Llegó a su límite. También tenemos, hermano, la historia del hombre rico que dijo: yo voy a derrumbar mis graneros y lo voy a hacer más grande, voy a comer, voy a beber y voy a descansar y me voy a regocijar. Pero la paciencia de Dios, hermano, esa misma noche llegó para ese hombre.
Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. O sea, vemos 120 años y vemos ese mismo día. Hasta ahí llegó la paciencia de Dios. Pero también tenemos la historia, hermano, de la higuera estéril, Lucas capítulo 13, donde dice la palabra que un hombre tenía una viña y que había plantado una higuera y que había venido a buscar fruto en ella hace 3 años, pero no había dado ningún fruto. Y le dijo al labrador: córtala porque inutiliza la tierra. El labrador le dijo: no, vamos a darle un año más, vamos a acabarla, vamos a abonarla, si da fruto la vamos a dejar, si no la vamos a cortar. ¿Hasta cuál fue el límite de la paciencia de Dios para con esa higuera estéril? 4 años. 3 años que fue a buscar fruto, no encontró ninguno, le dio uno más de ñapa, como decimos nosotros. Hermanos, esta visita marcó el final en la vida de Saúl. Esa visita marcó el comienzo del límite de la paciencia de Dios. Hermanos, hay cosas que quizás estamos visitando, pensamientos, lugares, pecados. Pero déjame decirte que debemos de recapacitar a tiempo, porque habrá una visita que será una visita fatal, que después de ahí tu vida no será la misma, y que quizás después de ahí no tendrás otra oportunidad para tú arreglar tus cosas con Dios. Hermano, hay visitas que tienen finales inesperados. Saúl pensó que iba a ir a buscar una palabra buena, o quizás, hermano, en expectativa de que algo bueno le iba a decir esa bruja. Pero fue todo lo contrario. Le dictaron la sentencia de muerte. Dijeron: mañana tú y tus hijos toditos van a estar muertos conmigo. Eso fue, hermano, una visita fatal. Esa visita trajo muerte. Esa visita trajo destrucción. Esa visita trajo, hermano, lloro, quebranto, lamento. Y miren lo que dice el versículo 20. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerza, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido. Hermano, este hombre se desmayó después de la noticia que le dieron. Hermano, esa visita fue el final de Saúl. Después de ese día, hermano, de esa visita, Saúl murió. Y Dios le dice que fue por causa de él visitar a esta bruja. O sea, eso fue una visita fatal. Hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado lo que estamos visitando, a quién estamos visitando y lo que estamos visitando. No visites el pecado de cual Dios te sacó y te rescató, porque en una de esas visitas tú quizás no regreses. Personas, hermano, que creen que la gracia de Dios es libertinaje para pecar. Personas que constantemente están visitando el pecado, pero quizás en una de esas visitas tú no regreses. Personas que están visitando lugares que saben que no deben estar, quizás en una de esas visitas tú no regreses. Personas que están visitando pensamientos del viejo hombre, de relaciones de las cuales Dios lo ha sacado. Ten cuidado, porque esa visita puede ser fatal. Esa visita te puede conllevar a tú llevar a cabo lo que tú estés pensando en tu mente. De ahí, hermanos y amigos, es que nosotros debemos de siempre tener pendiente que hay visitas que son fatales. Todo lo que tú tengas que hacer a oculta, todo lo que tú tengas que hacer a escondida, no lo hagas, no visite eso. Si tú tienes que hablar mentiras, si tú tienes que manipular algo, no lo hagas. Esa visita no te conviene.
Y si tú vas a visitar algo de lo cual tú has dicho y has predicado o has dicho o has hablado o entiende que está mal, no lo haga. Saúl él mismo había condenado y mandado matar a toda la bruja, mas él terminó visitando una bruja. Hermano, y esto es un gran ejemplo para cada uno de nosotros, de que nosotros como cristianos de ninguna manera podemos visitar ningún tipo de adivinos o brujos, porque después de esta visita, eso para Dios es tan serio que Dios, hermano, mató a este hombre, lo eliminó. Hermanos, de ahí es que le doy la palabra, la voz de alerta. Hay visitas fatales. Ten cuidado a quién o lo que tú estás visitando, o el pecado que tú estás visitando, o el pensamiento que tú constantemente estás visitando. Porque muchas veces, hermano, nuestro corazón, nuestro cuerpo está en Canaán, en la tierra prometida de Dios, pero nuestra mente la tenemos en Egipto, visitando Egipto. Eso fue lo que Esteban le dijo a los judíos. Le dijo a ellos que en sus corazones ellos estaban en Egipto. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y ten cuidado porque hay visitas que son fatales.